Marcos capítulo 1, los versos 14 al 15, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea y predicando el Evangelio de Dios decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por la palabra que en esta mañana tú nos brindas, Señor, para edificarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Permite que esta palabra establezca la verdad de Cristo en nuestras vidas. Que esta palabra renueve nuestro entendimiento. Que esta palabra provoque cambios. Y que esta palabra nos permita enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas de tu reino. Que podamos expresar, Señor, en esta mañana tu consejo con sabiduría, con gracia y con unción. En el nombre de Jesús. Amén. El título en esta mañana de esta palabra es el reino de Dios. Una realidad presente que transforma nuestras vidas. Así que en esta mañana, amados, quiero hablarte acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un tema central en el mensaje de Jesús. Pero hay muchos que realmente no comprenden, hay muchos creyentes que no comprenden, amén, lo que significa el reino de Dios. Así que es un tema que a veces los creyentes o algunos creyentes no entienden del todo. De hecho, hay cristianos que viven como si no pertenecieran al reino. Sus actitudes, sus decisiones, sus formas de pensar no reflejan los valores del reino. Y muchos terminan mezclando el reino de Dios con los valores de este mundo. Y en lugar de vivir, de proclamar y de establecer el reino de Dios, viven para construir sus pequeños reinos personales. El reino de su propio ego, el reino del éxito, el reino de su bienestar, el reino de su propia prosperidad, el reino del control, pero no el reino de Dios en sus vidas. Por eso en esta mañana, a través de esta palabra, queremos responder o reflexionar en algunas preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en la vida del creyente? ¿Qué significa el reino de Dios en mi vida? ¿Y cuáles valores gobiernan en el reino? Amén, amados hermanos. Jesucristo dijo: venga tu reino. Y cuando Jesucristo dice venga tu reino, claro, está hablando de que el reino de Dios en toda su plenitud pueda ser establecido aquí en la tierra. De hecho, literalmente, físicamente. Así que te tengo noticias. Ciertamente en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, está restaurar todas las cosas. Y llegará un momento que todas las cosas serán restauradas como al principio, y el reino de Dios literalmente será establecido aquí en la tierra. Pero no ha llegado todavía el momento.
Pero Jesucristo dice, venga tu reino. Así que no solamente está hablando de este reino, amén, donde Dios restaurará todas las cosas, sino que también está hablando del reino de Dios en la vida de cada ser humano. El reino de Dios en nuestros corazones. El gobierno de Dios en nuestras vidas. Y de eso que queremos hablar en esta mañana. Porque muchas personas verdaderamente viven como si no fueran representantes de este reino. Y Dios quiere en esta mañana establecer en nuestras vidas claramente su reino en nosotros. Amén. ¿Qué es el reino? Fíjate que Jesús, cuando empieza su ministerio, comienza con un mensaje clave y específico. Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que Él comienza su ministerio público y su proclamación es una sola cosa. Fíjate, el evangelio del reino de Dios. Y Él declara tres cosas fundamentales. Primero, Él dice que el tiempo se ha acercado. Él está diciendo, Dios mismo, amén, ha llegado. Dios mismo ha señalado el momento y es el momento para traer salvación a la humanidad. Se ha cumplido el tiempo. Es el tiempo de Dios salvar al hombre, de salvar a la mujer, salvar al ser humano. Pero dice también, el reino se ha acercado. Y cuando dice que el reino se ha acercado, lo que está diciendo es que Dios mismo ha venido a nosotros. El reino se acerca porque el Rey ha llegado. Dios se ha encarnado en Cristo. Dios ha irrumpido en la historia y en el tiempo de la humanidad. Dios se ha personado, por decirlo de alguna manera, y se ha hecho uno semejante a nosotros para salvarnos. Y no envió a representantes, no envió a nadie particular, amén. Él había enviado profetas, Él había dado la ley a Israel, Él había hecho tantas cosas, pero ahora Él personalmente se encarna, se hace presente, habita entre nosotros para manifestarse y para alcanzarnos. Pero ese reino también exige una respuesta. El mensaje del reino exige una respuesta de parte del ser humano. Exige arrepentimiento, exige fe, exige creer a este mensaje. No es solo información, es una invitación a rendirnos al gobierno de Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Un mensaje sencillo, pero claro y poderoso. Ahora, ¿qué significa el reino? Porque Jesús viene hablando del reino de Dios. Y esto es importante. En el griego la palabra reino es basileia. Y esta palabra no se refiere simplemente a un territorio, sino que se refiere al ejercicio del gobierno de un rey. Por lo tanto, esto nos está hablando de Dios reinando soberanamente sobre la creación, pero no solamente eso. De manera particular está hablando del gobierno de Cristo en el corazón del ser humano. El gobierno de Cristo en el corazón de los hombres y mujeres que permiten, que le abren su corazón para que Él viva y para que Él more en el mismo. Esto es importante porque Jesús no vino a predicar el reino de Israel. No, Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Él no vino a establecer un sistema político, no, Él predicó el reino de Dios. Él estaba claro.
¿Por qué esto es importante? Porque a veces las expectativas humanas yerran en el propósito de Dios. De hecho, Jesucristo aparece en la escena. Aparece hablando del reino, pero un reino diferente a las expectativas humanas. Un reino diferente a lo que se estaba esperando en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús existía una fuerte expectativa mesiánica. Esperaban un Mesías. Pero según ellos habían interpretado las Escrituras, esperaban un Mesías político. Es decir, un rey davídico que expulsara a Roma del territorio y restaurara la gloria nacional de Israel. Eso es lo que ellos esperaban, un libertador. Alguien que cual Moisés los liberara. Entonces cuando Jesús comienza a predicar acerca del reino, y no solamente a predicar, sino que Jesús empieza a manifestar su poder mediante milagros, señales, prodigios y sanidades. Ellos dijeron, este es el libertador esperado. Este es el que nos va a librar de Roma, de la opresión que estamos viviendo. Y de hecho, cuando él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sabe lo que sucedió? Que la multitud intentó hacerlo rey por la fuerza. Porque veían en él ese candidato que respondía a sus expectativas y a sus criterios. De más está decir que Jesús se escabulló y se fue. Porque no venía a buscar reinados humanos o terrenos. Él venía a cumplir la voluntad de Dios. Él venía con un propósito más alto que simplemente reformar un sistema político o derrocar un imperio humano. Ciertamente Jesús sí era el Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban. No el Mesías conforme a los criterios que ellos tenían. Aleluya. Él vino para algo más profundo. Él vino a dar vida. Él vino a transformar corazones. Él vino a derrocar el imperio del pecado. Él vino a despojar a Satanás. Él vino a vencer la muerte. Por eso él dice en un momento dado, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Así que el reino que Jesús anuncia no opera según los parámetros del poder humano, sino según el propósito eterno de Dios. Vuelvo y te lo repito. Esto hay alguien que lo tiene que escuchar. Esto hay alguien que lo tiene que entender. El reino que Jesús anuncia no opera según los parámetros o los criterios del poder humano o de la ambición humana, sino según el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos llamamos ciudadanos del reino de Dios, debemos andar conforme a su propósito eterno y no conforme a nuestros propósitos temporales o personales o nuestras ambiciones personales. Aleluya. Y a veces queremos establecer, amén, nuestra propia agenda personal y hacerla ver como si fuera la agenda de Dios. Pero el reino de Dios tiene una agenda y a veces nosotros tenemos otra. Y queremos ajustar nuestra agenda a la agenda. Queremos que la agenda de Dios, la agenda del reino, se ajuste a la agenda de nuestro propio reino. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuál es el propósito de este reino? ¿De qué se trata este reino? El mensaje del reino apunta
al propósito original de Dios. Dios habitando en su pueblo. Pablo lo expresa así en 2 de Corintios capítulo 6 verso 16, donde Dios dice: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De eso se trata el reino de Dios. Es decir, que el deseo de Dios no es simplemente mejorar la conducta humana. El deseo de Dios no es simplemente que tú tengas un buen comportamiento. El deseo de Dios no es que meramente tú cumplas ciertas normas, ciertas reglas, ciertas leyes. Eso es religiosidad. El deseo de Dios es habitar con y en el ser humano. Esto es más profundo. Habitar con y en el ser humano. Restaurar una relación de amor que había sido rota por el pecado allá en Edén. En Edén el hombre tenía comunión con Dios. En Edén el hombre tenía armonía con Dios. Escuchaba la voz de Dios. No tenía miedo. Todas sus necesidades estaban suplidas en Dios. Dios era su sustentador. Dios era su plenitud. Dios les había dado todo lo que necesitaban. Inclusive le había dado autoridad para gobernar, para dominar la tierra. Y un día apareció la serpiente y le dijo: no es que a ustedes les falta esto. Dios los está privando de algo. Y ahí pudo tentarlos y se rompió la relación. Y de ese momento en adelante el ser humano empezó a experimentar necesidades. Empezó a experimentar miedo. Empezó a experimentar temor. Empezó a experimentar odio. Empezó a experimentar ira, empezó a experimentar la soledad de Dios, empezó a experimentar el vacío, empezó a experimentar la depresión, empezó a experimentar la maldad. Todo porque se desconectó, todo porque hubo una separación. El ser humano habitaba con Dios, caminaba con Dios. Entonces ahora cuando Cristo viene a predicar y a traer ese mensaje del reino, está hablando de restaurar esas relaciones que habían sido rotas y de que Dios nuevamente pudiera habitar con el hombre, pero no solamente con el hombre, sino en el ser humano. Es decir, hay una diferencia en habitar con y estar en. Y Dios dice: quiero habitar con y en el ser humano. Es decir, que en el propósito de Dios de establecer su reino, amén, no era una cuestión meramente externa, sino que Él quería establecer su reino dentro de cada ser humano, viniendo Él a morar en cada uno de nosotros, a hacer morada. Muchos creen que la solución de los problemas del mundo están en mejores gobiernos, en leyes más estrictas. Pero el evangelio que proclama el reino de Dios no es un programa político. El evangelio es el mensaje vivo de Cristo que libera al ser humano de su condición pecaminosa, de su condición caída que lo separa de Dios. Y cuando el corazón es transformado por causa del mensaje del evangelio, por causa de este reino, ¿sabes qué sucede? Que lo demás comienza a ordenarse.
Cuando llega la luz, disipa las tinieblas y todo el desorden es transformado. Eso hablaba la pastora al principio. Como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Cuando el reino de Dios llega a la vida de un ser humano, cuando el reino de Dios, ese mensaje irrumpe, las tinieblas tienen que ser disipadas. Aleluya. Cuando la luz de Cristo llega, el desorden se va. Las tinieblas se van. Aleluya. Y se produce algo maravilloso. Hay salvación. Hay restauración. Hay paz. Hay liberación. Hay victoria. Aleluya. Ese es el reino de Dios. Ese es el verdadero reino de Dios. Cuando irrumpe, cuando llega a nuestras vidas. Aleluya. Que nos da identidad, que nos da propósito, que nos devuelve a la casa del Padre. Un reino que transforma. Déjame decirte algo. Ni Jesús ni Pablo fueron conocidos por cambiar gobiernos o sistemas. Ellos no eran activistas políticos, siguiendo las tendencias ideológicas o lo que fuera. No. Ellos no fueron conocidos por eso. De hecho, no instaron ni siquiera a la rebeldía contra la injusticia romana. Ellos vivieron en su tiempo y vivieron bajo un sistema. Y no cambiaron esos gobiernos ni esos sistemas políticos, pero déjame decirte algo, que transformaron miles de vidas. Transformaron miles de vidas. Aleluya. Y así impactaron la sociedad. ¿Por qué? Porque se dedicaron a predicar y a establecer el reino de Dios, no en un sistema político, sino en el corazón de los seres humanos, amén, que abrían, amén, su corazón para creer. Y si tú transformas a un ser humano, entonces transformas la sociedad. Pero no es al revés. Tenemos la esperanza en los sistemas. Tenemos la esperanza en nuestros políticos, nuestros gobernadores. Hay quien se pelea por sus líderes. Discusiones vanas. Sistemas que ponen remiendos, que tratan de hacer algo. Amén. Pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Aleluya. El reino de Dios no llegó para librar a Israel de Roma, sino para librar a la humanidad de la tiranía del pecado. Por eso Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Aleluya. Esa gente vio la luz porque el reino llegó. Aleluya. Ahora, cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, se manifiesta en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Hablemos un poco de esa manifestación del reino en la vida del creyente. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:12 al 13. Nos dice que Dios
nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ha habido un traslado, amados hermanos. Diga, he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Así que aquí ocurre algo extraordinario. Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona nace de nuevo, ¿sabe lo que sucede? Que entra al reino de Dios, pero a su vez el reino de Dios entra a su vida. Y eso marca un antes y un después. Como nos dice Efesios 2, del 2 al 3. Antes, amados, vivíamos conforme a los poderes de este mundo. Vivíamos gobernados por los deseos pecaminosos. De hecho, vivíamos siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos, nuestras vanidades y nuestros caprichos. Esa era nuestra manera. El apóstol Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Una vida muchas veces sin sentido, sin propósito, dominado por la corriente del mundo, dominado por los deseos de la carne. Vivíamos sumergidos en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas. Pero la Escritura nos dice que ahora en Cristo fuimos trasladados a otro reino. El reino de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Y eso significa que ahora Dios gobierna nuestras vidas. Que Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Aleluya, dale gloria al Señor. Y eso significa que ahora hay un nuevo gobierno en nuestras vidas. Este nuevo gobierno es una vida reconciliada con Dios. Una vida llena de paz, una vida llena de justicia, una vida llena de gozo en el Espíritu. Y eso significa que hay nuevos valores. Amén. El reino produce nuevos valores en la vida del ser humano. Pablo en Romanos 14, 17 afirma: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Fíjate que Pablo hace una distinción entre lo que es el reino de Dios y lo que no lo es. Amén. Y esto es importante. Hay cosas que no son del reino de Dios. Y les damos el valor como si fueran del reino de Dios. Y a veces queremos levantar reinos y ponerle el nombre de reino de Dios cuando son reinos humanos. Ambiciones humanas, criterios humanos, valores humanos o mundanos. Mire, en la iglesia de Roma había divisiones por asuntos, digamos, secundarios. Discutían por comida, por bebida, por días especiales, por reglas externas. Y algunos pensaban que estas cosas determinaban su madurez espiritual. No muy diferente a lo que muchas veces sucede hoy en día. Que queremos determinar la madurez espiritual o la espiritualidad por cosas externas o criterios externos. Y lamentablemente a veces entramos en divisiones, en discusiones, en cosas ociosas que no llevan a nada. Pero no es nada nuevo.
sucedía también en la iglesia de aquel entonces. Y Pablo les responde con claridad y les dice, mira, el reino no se define por reglas externas. No se define por reglas externas. El reino es una vida transformada por el Espíritu. Si entendiéramos esto, y esa vida transformada por el Espíritu produce justicia, paz y gozo desde nuestro interior. Qué bueno cuando Cristo produce en nosotros. Me parece que la semana pasada hablábamos de la vid, ¿verdad? Cristo produciendo en nosotros. Su vida produciendo en nosotros. No algo externo que se nos impone, no una ley externa que se nos impone, no. Su vida produciendo en nosotros. La vida del reino produce justicia. Justicia habla de relaciones correctas, de vidas alineadas a la voluntad de Dios. La vida del reino produce paz. Esa es una distinción de la vida del reino, paz. Paz en el corazón. Paz con los demás en cuanto dependa de nosotros. Si tú me dices que eres del reino, pero te pasas discutiendo y peleando con los demás, tengo que poner entre comillas eso que tú dices. Porque la vida del reino produce paz. No solamente paz que yo me sienta bien con Dios, sino también paz para con los demás. Si tú me dices que eres del reino, pero te pasas en las redes sociales peleando y discutiendo y jalando y tirando, esa no es la vida del reino. Ese no es el reino de Dios que produce paz. Porque paz habla de armonía con Dios y con los hermanos. La vida del reino produce gozo. Aleluya. Que es un fruto natural de una vida gobernada por el Espíritu. Y Pablo lo que está diciendo, ustedes están muy inmersos en estas discusiones de cosas secundarias. Y no están viendo que el reino de Dios no consiste en estas cosas que son secundarias. El reino de Dios se manifiesta internamente y produce justicia, gozo y paz. No consiste en legalismo ni en abstinencias, sino en estas realidades vividas de adentro hacia afuera, del gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que produce el reino. Hay unos valores que produce el reino de Dios en nosotros, y no voy a entrar en detalles porque pudiéramos hablar de tantas cosas. Pero cuando el reino de Dios se establece en nosotros, hay algo que entendemos. Y es que no somos de este mundo. Pero pastor Daniel, ¿cómo usted me dice que no somos de este mundo? Si yo vivo aquí. Sí, tú vives aquí, pero no eres de aquí. Jesús en Juan 17, 15 al 16 nos recuerda que aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Así como también Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo se explica esto? Estamos en este mundo, amados hermanos, pero no compartimos los valores de este mundo. Jesús, cuando oró al Padre en Juan 17, le decía al Padre, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo.
Pero Jesús no oró para que fuéramos quitados de este mundo. Jesús dijo, no pido para que los quites, sino para que los guardes. Es decir, vamos a vivir en la realidad de este mundo que nos rodea, de un mundo caído, de un mundo pecaminoso, de un mundo con valores egoístas. Pero en este mundo vamos a caminar como ciudadanos del reino de Dios. Y vamos a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y vamos a exhibir los valores del reino de Dios. Y vamos a proclamar el reino de Dios. Y vamos a establecer el reino de Dios. Y vamos a manifestar el poder y el amor del reino de Dios. Aleluya. Vamos a promover el reino de Dios. Pero si lo vamos a promover en la sociedad, primero tenemos que promoverlo en nuestras vidas. Aleluya. Que se te note el reino de Dios. Hay un bumper sticker que dice, si eres cristiano, que se te note. Y yo digo, que se te note que eres un ciudadano del reino de Dios. Que se manifiesten en ti los valores del reino. No siempre eso es fácil. Porque muchas veces es ir contracorriente. Muchas veces es ir contra el sistema. Y ahí es donde viene lo que yo decía al principio. No podemos mezclar los valores del reino de Dios con los valores del mundo. Cuando el reino de Dios, amén, opera en nosotros, la prioridad es el reino. Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, Jesucristo estableció que el reino es la prioridad. Pero nosotros hemos cambiado esa prioridad. Y estamos más enfocados en buscar las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? El éxito, el reconocimiento, la fama, el dinero, la grandeza, nuestro propio bienestar. Y a veces a eso le llamamos reino, ¿sí? Tiene nombre de reino, pero no es el reino de Dios. Jesucristo dijo, yo voy a tener cuidado de ti. Pero busca primeramente mi reino. Y lo demás será añadido. Es decir, si el reino de Dios verdaderamente está en nuestros corazones y el reino de Dios es Cristo, nuestro deseo debería ser buscar primeramente las cosas de arriba. Aleluya. Tenemos que tenemos que rendirnos al poder del Rey de ese reino. Vivir para Él. Permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto del reino, los valores del reino. El reino de Dios no es para dominar, no es para manifestar poder y autoridad sobre las personas y controlarlas y manejarlas, no. El reino de Dios es para restaurar, sanar y dar vida. Entonces,
esta palabra en esta mañana viene para sintonizarnos con el reino de Dios. Esta palabra viene en esta mañana para despejar cualquier mentalidad errónea. Para que podamos volver a mirar arriba. Para que podamos volver nuevamente a acoger las prioridades del reino. Pablo dice en Colosenses 3:1, ya que han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Los que viven y manifiestan el reino de Dios no viven conforme a la carne. Aleluya. Los que viven conforme a la carne, dice Romanos 5:6, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, lo mismo que produce el reino. Cuando el reino de Dios realmente no está gobernando en mi vida, mi mente está fijada en los deseos de la carne. Y muchas veces nos podemos equivocar pensando que estamos haciendo cosas para el reino de Dios y lo que estamos haciendo son cosas de nuestros propios deseos. Y estamos perdiendo el foco. El reino de Dios vino para restaurar al ser humano. El reino de Dios vino para construir, amén, esa habitación de Dios en nosotros. Pero hoy queremos construir muchas cosas. Hoy queremos construir muchas cosas que se vean. Hoy queremos construir muchas cosas en las cuales podamos sentir cierto orgullo. Y tener esta sensación de que estoy haciendo esto para Dios. Y nos pasa como los judíos de la época de Jesús, que se gloriaban y se vanagloriaban en aquel templo que les había hecho Herodes, y para ellos aquello era lo más grande. Y un día Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Porque el reino de Dios no se edifica en estructuras o en cosas materiales. El reino de Dios se edifica en Cristo. Y el reino de Dios va dirigido a bendecir, a rescatar y a salvar las vidas. Lo demás es secundario. Ya basta de estar pensando en las cosas de la carne, ya basta de estar siguiendo ambiciones personales, ya basta de estar poniéndole nombre a cosas de Dios, a cosas que no son de Dios y diciendo que son el reino de Dios. Dios nos llama a ajustarnos y a permitir que Él gobierne y reine en nuestras vidas. Que Él te guíe, que Él te dirija, que Él te conduzca. Termino. El reino de Dios no es solo una esperanza futura.
sino que es una realidad presente que moldea tu identidad, moldea tu ética, es decir, tu manera de vivir y tu propósito. Y somos ciudadanos de ese reino, llamados a vivir bajo el gobierno de Cristo y a reflejar su reinado en cada área de nuestra vida. Ese es el reto, amados hermanos, ese es el llamado. Por lo tanto, que hoy podamos examinarnos y preguntarnos, ¿quién gobierna verdaderamente mi vida? Que hoy podamos preguntarnos, ¿se reflejan en mí los valores del reino? Son preguntas para que reflexionemos. Son preguntas para que nos examinemos y podamos ver cómo estamos viviendo. Porque donde Cristo reina, el reino se manifiesta. Amén. Donde Cristo reina, el reino se manifiesta. Aleluya. Ponte bien esta mañana si puedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. La Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu reino. Vamos a vivir bajo el gobierno del reino, bajo el gobierno del Rey. Vamos a manifestar los valores del reino. Una vida en santidad, una vida en amor, una vida en justicia, una vida en el fruto del Espíritu. En esta mañana te invito a que le des lugar al reino de Dios en tu vida. Te invito, amado hermano, amada hermana, a que permitas que el reino de Dios se establezca en tu corazón. A veces, cuando yo oro y, por ejemplo, utilizo el Padre Nuestro como guía, cuando dice, venga tu reino, yo le digo, Señor, que tu reino sea establecido en mi corazón. Porque aunque tu reino eterno todavía no se ha manifestado físicamente, pero sí tu reino, amén, real, tu reino en Cristo ya está en mi corazón. Por lo tanto te pido, Señor, venga tu reino a mi corazón. Que yo pueda vivir como un ciudadano del reino. Alabado sea el nombre de Cristo. Dile, Señor, que tu reino venga a mi corazón. Tu gobierno. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. No quiero fijar ya mi mente en las cosas de la carne. Quiero fijar mi mente en las cosas del Espíritu.
Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Guíame. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Tú conoces el camino, tú conoces mi senda. Tú conoces lo que me depara el futuro. Yo no lo conozco. Pero yo quiero caminar en tu senda, en la senda de tu voluntad. Yo quiero caminar en la senda de tu reino. Porque cuando camino en la senda de tu reino hay gozo, hay paz y hay justicia. Limpia mi corazón de ambiciones incorrectas o de motivaciones incorrectas. Dame un corazón que solamente anhele tu gloria. Dame un espíritu, Señor, humilde y manso, que pueda ser guiado. Que tu reino se construya en mí. Que yo pueda ser habitación tuya. Que tu gloria, amén, esté en mi vida. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Hoy lo entrego todo a ti, Señor. Lo entrego todo a ti. Aquí está mi vida, Señor. Señor, en esta mañana damos a ti la gloria y la honra, Dios. Queremos agradarte, Señor, porque te amamos. Queremos, Señor, anhelar las cosas de arriba, las cosas del Espíritu. Extingue todo deseo de la carne. Extingue toda ambición egoísta. Oro, Señor, por tanto pueblo tuyo que hoy en día está desenfocado, afanado, turbado, Señor. Muchas veces haciendo cosas buenas, pero que tú no les mandaste hacer. Muchas veces poniendo su corazón y su tesoro en cosas aparentemente loables, pero tú no estás en el asunto. Aleluya, es triste cuando asumimos una mentalidad, Señor, de mundo. Y hacemos las cosas, Señor, a la manera de los criterios del mundo. Pero ese no es el reino tuyo, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, para que el reino de Dios, amén, se establezca en la iglesia. Porque queremos a veces establecer el reino de Dios en el mundo, pero el reino de Dios muchas veces no está establecido en nosotros. Andamos por ahí, Señor, al garete. Andamos por ahí, Señor, descarrilados, desenfocados. Y pedimos, Señor, venga a tu reino. Establezcase tu reino en nuestros corazones.
Si hubiera una persona, Señor, que en esta mañana nos está escuchando, que el reino de Dios no ha llegado todavía a su vida, en esta mañana simplemente dile a Jesús: Señor, venga a tu reino a mi corazón. Quiero recibirte, Señor. Quiero aceptarte. Sálvame. Perdona mis pecados y dame una nueva vida. Libértame. Rompe las cadenas que me atan, Señor, y dame una nueva vida. En el nombre de Jesús.